Hola, bienvenidos al segundo encuentro del taller extracurricular de Redología de las Elites. Estamos en noviembre de 2024 y hoy vamos a hablar un poquito de entropía, de elites y de los pininos del análisis de redes sociales. Bien, vamos a empezar con las elites y vamos a terminar con las elites. Y después en el camino vamos a trabajar otros temas que finalmente van a hacer que el principio y el final sean más o menos el mismo. Esto que están viendo acá es lo que se llama la paleta de Narmer. En realidad es una estela que se encontró en los escombros de relleno de una pirámide y que realmente la pirámide es antiquísima. Imagínense la estela, que se calcula más o menos de 5.000 años, ya había sido abandonada cuando se la usó con su última función, digamos. La paleta de Narmer es interesante por muchas cosas que le interesan a los arqueólogos, pero para nosotros porque nos muestra algo del orden del pensar en red. Cuando pensamos en red, vemos, tendemos a ver las cosas de este modo, con grafos. Acá, si ustedes se fijan, hay un N1 que es el nodo 1 y después los nodos 2, 3, 4 y 5. Están ubicados acá de modo arbitrario y representan de alguna manera una simplificación gráfica de la paleta de Narmer. N1 representa indudablemente al personaje central, que es a nuestro faraón, y N2 y N3 son los cautivos a los que posiblemente está por asesinar, digamos, y después hay otros personajes. Pero sea como fuere, fíjense cómo el análisis de redes sociales nos permite convertir un hecho que originalmente posiblemente haya sido una batalla real de Egipto contra del reino de Egipto contra algunas tribus pueblos que ellos consideran extranjeros, a una estela y ahora a un grafo. ¿Sí? Bien. Pero, claro, cuando vamos avanzando, podemos llegar a hacer representaciones realmente complejas. Por ejemplo, esta realizada por Jacobs, ¿no? En la década del 30, referida a los grupos, bueno, que él estudiaba. Fíjense que hay algo muy interesante, que tenemos una cantidad de nodos, pero cada nodo tiene muchos enlaces o links con otros nodos. Por eso esta afirmación que se suele hacer de que en la redología, en la medida que los nodos, por ejemplo personas, instituciones, etcétera, aumentan linealmente. Por ejemplo, estamos estudiando los cafés de Buenos Aires y tenemos 204 cafés. Cuando incorporamos un café más vamos a tener 205 cafés, es decir, un aumento lineal. Pero la cantidad de relaciones va a aumentar en forma exponencial, porque ese nuevo nodo va a tener, salvo consigo mismo, 204 enlaces que lo van a vincular con los otros cafés de Buenos Aires. Entonces, ese es otro conceptito, ¿no? Que es importante tenerlo por ahí. A medida que los nodos aumentan linealmente, las relaciones, los enlaces, los links aumentan logarítmicamente. Bien. Eh, pero bueno, ¿cómo es que sabemos que aumentan logarítmicamente? Sabemos que hay como una estructura matemática detrás, ¿no? Y eso un poco lo encontró Fibonacci cuando
viajó a Egipto en pleno Renacimiento y ahí se enteró que algunos árabes estaban trabajando unas ideas que ya a su vez ellos se habían traído de la India y que tenían que ver con el número de Fibonacci, o mejor dicho, la serie de Fibonacci o los números de Fibonacci. Acá veo que está mal escrito y dice Fibonacci, pero es Fibonacci. Los números de Fibonacci, como ustedes pueden encontrar en cualquier buscador o programa de inteligencia artificial, es una sucesión donde el nuevo número surge la sumatoria de los anteriores. Por ejemplo, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 8 más 5, 13, 8 más 13, 21. Como vemos, se hace, digamos, es una progresión logarítmica, como decimos antes. Entonces, empezamos a sospechar que cuando hay un número de Fibonacci hay interacción. Hay puntos, nodos, personas, banqueros, comerciantes, barcos, pueblos que interactúan entre sí. Aunque también puede ser partes de una célula, pueden ser números generados por computadoras que interactúan entre sí, etcétera, etcétera. Fíjense que hay un caso así típico del número de Fibonacci en el que permite con un factor de corrección establecer que los huesos de la mano siguen una serie de Fibonacci. Una tarea para cada uno, medirse los huesitos de la mano y ver si más o menos siguen una serie de Fibonacci. Y bueno, los números de Fibonacci se corresponden también con una especie de máquina de cálculo que es el triángulo de Pascal, que se usó a partir de Fibonacci y que permite obtener valores más fácilmente sin hacer ecuaciones, o en todo caso es lo que se usaba, la forma geométrica de cálculo que se usaba antes de contar con ecuaciones diferenciales. Si se fijan, cada número arriba tiene dos números de los cuales él es la sumatoria. Por ejemplo, 1 y 1, el número que vemos abajo es 2. Pero si elegimos, por ejemplo, el número 4, arriba va a tener un 3 y un 1. Si elegimos un 5, va a tener un 1 y un 4. Bueno, como muchos sospecharán, el número de Fibonacci y el número de Pascal, o la asociación de Fibonacci y el triángulo de Pascal, están asociados. Entonces, esto nos está dando la idea de que después vamos a explorar, ¿no? Pero con más detalle, pero de que cuando hay interacción se establece un orden, una geometría, una musicalidad, un orden intuitivo que ya en el medioevo fue señalado por estos personajes y que en geometría, ya que la aludimos, se corresponde con la llamada proporción áurea, cosa que los griegos ya conocían también, ¿no? Fíjense que acá las superficies se corresponden con los números, las superficies de cada área se corresponden con los números de Fibonacci, ¿no? Vamos un 2, un 3, 3 y 5, 3 más 5, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 34, 55. La naturaleza está plagada de números de Fibonacci. Siempre tenemos que tratar de pensar qué cosas han interactuado para generar esta conformación. ¿No? Pero los caracoles son especialmente interesantes para hacerlo. Los animales, fíjense este simpático reptil que en su cola nos muestra que su intento por seguir la regla de Fibonacci. Pero no solo los reptiles,
si lo graficamos así, vamos a decir la cola del reptil, esta geometría sigue la regla de Fibonacci. La mano de cada uno de nosotros, vista en forma lateral, tiene ese movimiento que se describía recién puede aparecer como una regla de Fibonacci. Y eso explicaría el largo de los huesos. Ahora bien, esto se da porque hay una interacción entre los componentes de la mano, los huesos sobre todo, y el medio externo. De alguna manera podríamos decir, o podríamos preguntarnos, ¿acaso la evolución va arrimándonos a que predominen formas más próximas a los números de Fibonacci? En el mundo vegetal, tanto como en el animal, también aparecen las reglas de Fibonacci, por ejemplo, en el enramado de un árbol. Por supuesto, cuando esto se ha estudiado con detalle, muchos factores pueden modificar el largo de las ramas hasta que se dividen, pero generalmente con ese factor de corrección, por ejemplo el viento, puede ser incorporado a la ecuación y nos vuelve a dar otra vez la regla de Fibonacci. Entonces vemos hasta acá que hay muchos ejemplos, y ustedes pueden buscar cientos y miles de ejemplos más, donde parece que se ha ido, el mundo, digamos, ha ido seleccionando Fibonaccis sobre los no Fibonacci, ¿no? El famosísimo ejemplo de los girasoles, etcétera, etcétera. Pero alguno puede decirme, ya que estamos en un taller que está inscrito en la carrera de Ciencias Sociales, que, bueno, una cosa es la naturaleza, pero otra es la cultura, y entonces yo aprovecho y le muestro esta foto. Y le pregunto si puede reconocer alguno una regla de Fibonacci en esta imagen. Bueno, algunos lo han estudiado y sí lo han encontrado, ¿sí? Y Fibonacci también nos muestra el recorrido de la atención, ¿no? Es como que nos enseña cómo miramos también, es decir, que representa algo del orden mental, de cómo se organiza la atención hacia de lo general y los grandes números de la Fibonacci hacia los pequeños números de Fibonacci. Esta imagen también puede hacer que algunos desconfíen de si el Fibonacci se cumple o no en la forma que tenemos de ver el arte y la cultura. Sin embargo, otros se lo tomaron bien en serio y encontraron una proporción áurea dentro de esta foto. Los invito a que revisen los múltiples ejemplos que hay en la cultura, en la música, en la arquitectura, en la pintura, de Fibonacci y de los intentos que se han hecho una y otra vez para romperlo, siempre diciendo, bueno, no nos tomemos muy en serio todo esto de Fibonacci, y paradójicamente muchas veces el Fibonacci se mete sin que el autor se dé cuenta. Bien, sigamos avanzando. Esto nos lleva un poco a pensar en una cosa que es el coeficiente binomial. Yo acá estoy planteando algunos conceptos como si fueran las miguitas de Hansel y Gretel. O sea, es un intento, pero son nada más que migas y las puede haber corrido el viento, las puede llevar a otro lado y quizás ya no están claramente dirigiendo un recorrido exacto. Sí, son como balizas, digamos, las cosas que planteamos acá. Entonces, el que esté interesado se mete en la inteligencia artificial que le guste, Gemini, ChatGPT, etcétera, etcétera, el que quiera, y
y pregunta, bueno, ¿qué es el coeficiente binomial? Pero en todo caso, el coeficiente binomial lo que podemos decir acá es cuántas disposiciones, cuántos subconjuntos puede existir en un conjunto mayor. Por ejemplo, si tenemos 5 amigos, ¿en cuántas posibilidades podríamos incluir 3 amigos? El amigo ABC, el amigo ABD, el amigo ABE y así sucesivamente siguiendo toda esa progresión. Se calcula que más o menos son 10 las formas, ¿no? O sea, si tenemos 5 amigos, tenemos 10 posibilidades o combinatorias de 3 amigos a los que invitar. Es decir, pueden seguir conectando estas cosas, pero a lo que vamos es que hay estructuras representables matemáticamente que los redólogos inevitablemente vamos encontrando en el camino y eso hace que tengamos que trabajar con matemáticos, con topólogos, ¿sí? O en todo caso ellos con nosotros. Y el coeficiente binomial es interesante para nosotros hoy en particular porque se relaciona con la entropía. Si el coeficiente binomial es la cantidad de estados posibles de un conjunto, eso se relaciona con la entropía. Sería la entropía sería, bueno, sería como la otra cara del coeficiente binomial. La, la- la intensidad del acertijo o de la incertidumbre. Por ejemplo, si el referee del partido arroja la moneda para determinar qué jugador va a iniciar el partido, la incertidumbre es total, es 50 y 50. O sea, la entropía es muy alta, es la máxima posible. En cambio, si la moneda tuviera dos caras iguales, porque el árbitro nos está haciendo trampas, la incertidumbre sería cero. No habría, la entropía sería cero. No habría incertidumbre, ya tendríamos toda la información necesaria para saber lo que va a pasar. La incertidumbre, así como decíamos, la incertidumbre es la intensidad del acertijo, pero también la incertidumbre es la pérdida, es la pérdida de información, digamos. Por ejemplo, nosotros vemos un gato que está al lado de la ventana, hay unas cortinas, una alfombra, una genética, un tamaño, una posición de las patas delanteras, una forma del pelaje, una intensidad de la mirada. Todo eso, si lo reducimos a una asociación de ceros y unos, de alguna manera convertimos información en datos, o sea, creamos entropía. Es lo mismo que hace por ejemplo, un canal de televisión cuando convierte un hecho en particular en el que alguien es atropellado en la noticia de todos los días de la persona que es atropellada. Hemos perdido la información de lo que sucedía y lo hemos datificado, lo hemos convertido en un patrón, lo hemos reducido. Ahora ya sabemos muy poco del hecho en sí. Ha sido como de alguna manera caricaturizado. Eso es lo que vemos todos los días. Es lo que se ve todos los días en la televisión, los que ven la televisión. Bien, ahora sí tenemos que hacer un alto o un desvío, mejor dicho, hacia el análisis de redes sociales o la radiología. Que nos ayude a entender qué es esto de la información, los datos, la geometría de los datos. Cuando nosotros nos encontramos con, por ejemplo, un grupo de amigos que se vinculan entre sí, supongamos por llamadas telefónicas, podríamos suponer que el amigo número 1 se comunica con el número 2 y lo invita a una fiesta. Y le dice que tiene que dar a conocer a otros amigos ese evento.
Entonces el número 2 se comunica con el 3, pero no vuelve a llamarlo al 1. Lo llama al 3 y le dice que va a haber una fiesta. Y le vuelve a transmitir ese mensaje. Le dice, va a haber una fiesta, transmitir la información. Y el 3 envía la información a 5 y a 4. Sin embargo, no llama al 2 porque, bueno, supone que ya lo sabe porque él mismo se lo dijo. Pero tampoco llama a 1, quizás porque 2 ya se lo dijo. No lo sabemos. 5 llama a 6 y 6 llama a 8 y 7. Este evento, así como la estela original, en la estela original había una pérdida de información, es decir, una datificación o un aumento de entropía, cuando convertimos ese conjunto de llamadas entre amigos en datos en una matriz redológica, lo que podemos hacer es poner cada amigo en los dos ejes, en cada uno de los ejes, X, y ahora vamos a establecer un 1 si existió el llamado y un 0 si no existió el llamado. Como ven, 1 y 2, 1 se comunicó con 2, por lo tanto hay una relación. Pero no, 1 no llamó ni a 3, ni a 4, ni a 5, entonces no hubo relación, entonces se corresponden todos los ceros. Sin embargo, si vemos el número 5, no se comunicó con 1 y con 2, pero sí lo hizo con 3 y lo hizo con 6. ¿Sí? El número 5 se comunicó con 3 y se comunicó con 6. Entonces acá tenemos unos. El 5 y el 3 hay un 1 y el 5 y el 6 hay un 1. Y fíjense, el número 6 tiene 3 enlaces o tiene un grado de centralidad, como vamos a ver más adelante, de 3. Tiene 3 enlaces. Un nodo con 3 enlaces. Igual que 3 enlaces. De un enlace con el 5, con el 8 y con el 7. Y cuando vamos a la tabla vemos que el 6 tiene el 5, el 7 y el 8. Bien, entonces así se cargan las matrices en redología y así se las visualiza. Y acá hacemos un alto en el camino. Si bien hay visualizaciones geniales, como la que hizo en 1800 y monedas Playfair, en la que se ve digamos, la historia del comercio por naciones. Fíjense, acá abajo el tiempo transcurre hacia arriba, acá abajo tenemos Egipto, por acá tenemos los griegos, los romanos, el Imperio Español, ¿no es cierto? Y después esto se va desplazando hacia los países de Europa, Inglaterra, Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que en una muy rápida visualización captamos la importancia de las naciones en el comercio internacional. Pero hay que tener mucho cuidado en análisis de redes sociales porque las visualizaciones muchas veces encandilan, o la más de las veces encandilan, y es importante ir una y otra vez aprender a mirar las matrices y trabajar con las matrices más que con las visualizaciones. Bien, y en ese sentido lo que hacemos es correr algoritmos que nos permiten reconocer los componentes que hay en una red. Porque claro, si nos aparecen los nodos, 1000, 100.000, 100 millones, lo que sea, que han crecido, como dijimos, linealmente, siempre adicionando de a uno, pues eso es indefectible, digamos, pero cada vez que hemos adicionado uno, ese ha debido relacionarse, como vimos en la matriz, con todos los demás. Entonces, bueno, tenemos que buscar formas algorítmicas de encontrar un orden ahí. Una de las cosas que primero hacemos es buscar comunidades o clústeres o grupos
de nodos. Y un ejemplo interesante y bastante didáctico, creo yo, de mostrar cómo funcionan los algoritmos es el Chinese Whispers. Chinese Whispers se basa en el juego del teléfono descompuesto. No sé si ustedes, bueno, todos lo hemos jugado en algún momento. Y lo que se ve en el teléfono descompuesto es justamente que está descompuesto y que el mensaje cada tanto va cambiando. Entonces, suponemos una hilera de 100 personas, el mensaje se origina en la primera persona y luego vamos a ver qué mensaje llegó en la otra punta, en la persona número 100. Si nosotros le dijimos Caperucita Roja fue con una canasta a lo largo del sendero a visitar la casita de los dulces, pero fue comida luego por el lobo. Si ese es el mensaje original, en el destinatario lo más probable es que el mensaje sea el lobo está satisfecho. O sea, hay una simplificación de los mensajes a lo largo de la progresión del mensaje a través de, si se quiere, los nodos. Y lo que hace Chinese Whispers es tratar de buscar, no es exactamente así, pero a modo a modo didáctico podemos decir, lo que hace es ver cuándo cambia el mensaje, cuándo cambia de un modo significativo. Por ejemplo, podemos pensar que durante los primeros nodos se usó la palabra casita, luego se usó la palabra casa, luego se usó la palabra hogar, luego se usó la palabra rancho y luego se dejó de usar. Entonces ahí Chinese Whispers, ese algoritmo de detección, nos podría permitir más o menos seleccionar 4 eh, grupos o clusters o grumos. O sea, tendríamos una red formada por 5 grumos. El grumo que habla de casita, el que habla de casa, el que habla de hogar, el que habla de rancho y el que no habla del lugar. Bien, yo les recomiendo buscar a Simon Kirby y a Beham. Son dos autores que hablan de cómo evoluciona el lenguaje y cómo podemos buscar las matemáticas adentro del lenguaje. Algo que es muy importante para el análisis de redes sociales en comunicación social. No tenemos tiempo ahora para ver eso, pero es algo para buscar. Bien, sigamos avanzando entonces. Bien, entonces así como detectamos grupos, también lo que hacemos es buscar la relevancia de esos grupos. Y la relevancia está dada por lo que se llaman los grados de los nodos. La relevancia tiene que ver con la capacidad de influir en el comportamiento de los otros nodos. Entonces, ¿y qué es una elite dentro de una red social? Una elite es un grupo de nodos que está mejor y más conectados entre sí y que tiene la capacidad de influir más sobre los otros grumos o nodos que los otros sobre ella. Esa sería una elite. Y entonces acá tenemos un ejemplo de los distintos tipos de centralidades de los nodos. Cuando decimos que un nodo está en la elite, decimos que participa de alguna de estos 4 centralidades. ¿Sí? Por ejemplo, la centralidad de grado es la más simple. Uno dice, uno tiene tantos enlaces, es decir, tiene tal grado.
tiene 10 enlaces, tiene un grado 10. Tiene 8 enlaces, tiene un grado 4. Tiene 2 enlaces, tiene un grado 2. Eso es la centralidad de grado. Uno puede pensar, bueno, si alguien tiene un grado muy alto, debe formar parte de la élite. Sin embargo, eso raramente es cierto porque, como todos sabemos, hay personas que tienen muchísimos amigos y no tienen ninguna influencia. En cambio, otros a veces tienen muy pocos amigos y sin embargo tienen una gran influencia en el grupo. Y ese es el caso de la segunda centralidad, que es la centralidad de intermediación que vemos en la letra C. Fíjense que el nodo C integra al grumo, que está donde encontramos antes al nodo A, integra a otro grupo que vemos acá arriba a la derecha e integra otro grupo que vemos acá abajo. Si nosotros cortáramos los enlaces del nodo C, o que es la misma forma de decir, eliminamos el grupo C, la red se partiría en tres grumos o tres redes. Y esto es lo que se ve, por ejemplo, cuando tenemos un grupo de animales, por ejemplo, ballenas. Generalmente hay una o dos ballenas de mayor edad, de mayor experiencia, que hacen la función que vemos acá de intermediación. Y los biólogos marinos predicen muchas veces qué pasaría si fuera removida esa ballena, por ejemplo, si muriera, y generalmente aciertan. Si cuando alguna ballena madre muere, es probable que el grupo de ballenas se parta. En este caso se partiría en tres grupos de ballenas. Después tenemos otra centralidad que es la de cercanía. Así como la intermediación es estar bien conectado, no muy conectado, la de cercanía tiene que ver con, digamos, de alguna manera estar cerca de los influyentes, estar próximo, poder rápido llegar con la información a otros influyentes. Y la otra centralidad es la del PageRank, la del el H-Vector. Es una centralidad que nos dice en el sistema de interacciones cuál es el nodo con mayor relevancia. Y eso es lo que usó Google cuando fue creado, digamos. Google tenía esa capacidad de crear PageRanks con sitios web, cosa que a nadie se le había logrado hacer hasta ese momento, ¿no? Lo había intentado Altavista, pero lo había logrado de modo parcial. Entonces, lo que hizo básicamente lo que hicieron los dos estudiantes que crearon Google fue básicamente cargar todo el internet de esa época, de mediados de la década del 90, en una computadora, considerar a cada página web como un nodo y establecer que cada link era un enlace. Y entonces a través del cálculo de una ecuación que calculaba la importancia en el PageRank, la importancia que iba a ser la importancia para el usuario de internet, ellos establecían, bueno, quién aparecía arriba, quién aparecía abajo en las búsquedas en Google. Bien, entonces tenemos las 4 centralidades principales, ¿no? Grado, intermediación, cercanía y PageRank. Eso es lo que vamos a ir a buscar cuando intentemos encontrar una élite. Bien, pero ahora volvemos un poquito al tema de la entropía informacional. Piensen cuando ustedes caminan por una playa y encuentran un castillo de arena. Se hacen la pregunta, bueno, sería una pregunta rara, ¿no? Pero si se hacen la pregunta, ¿cuál es el estado más probable? ¿El estado de playa, ¿sí? Con sus ondulaciones y su arena?
distribuida casi horizontalmente, o la del Castillo Arena. Bueno, lo más probable es que la mayoría de nosotros digamos que es muy probable que en la playa la arena esté distribuida de forma más o menos horizontal y no se hayan formado castillo de arena, por lo menos no se hayan formado, eh, no hayan emergido, digamos, castillo de arena de modo espontáneo. Sin embargo, nada dice que eso no puede pasar. O sea, si el viento ocurriera del modo exacto, podría formarse un castillo de arena. Si hiciera la misma fuerza que hace una mano al construir un castillo de arena. Sin embargo, la interacción entre todos los granitos de arena y el viento y el mar hace que la playa se encuentre en un estado de alta entropía. ¿Sí? Por lo tanto, es el estado más probable en el que podemos encontrar la playa. Un poco de arena debajo de nuestros pies. Y fíjense que si ustedes hacen un castillo y lo dejan ahí a ver qué pasa, sería muy raro que ese castillo empiece a contagiar a la arena del resto de la playa para formar nuevos castillos. Lo más probable es que la playa contagie al castillo y lo convenza de volver a ser parte de la playa. El viento, las olas, las pisadas de los otros veraneantes van a hacer que al día siguiente ese castillo de arena haya desaparecido, como podemos ver en todas nuestras fotos infantiles. La otra forma de ver esto es la de la sorpresa. Si la información es el grado de sorpresa, esto, bueno, hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Pero si la información tiene que ver con la sorpresa, cuando la datificamos, le aumentamos la entropía. ¿Sí? Cuando la convertimos en ceros y unos, la volvemos a un estado más probable. Entonces ya deja de sorprendernos. Y esto, lo importante de esto es que, si bien prácticamente escuchamos siempre la misma noticia con modificaciones, cuando una noticia nos sorprende realmente, es muy raro que vuelva a aparecer como tal. Y si aparece ya no nos va a sorprender. Es decir, esa noticia, esa información, ese dato ese dato no, esa noticia o esa información fue datificada, se convirtió en datos. Si decimos un velero se perdió en el mar y sus ocupantes aparecieron en una isla en el medio del Pacífico 20 años después, indudablemente eso nos va a sorprender. La segunda vez que lo escuchemos vamos a decir, ah, bueno, sí, eso ya sabemos, que cuando se pierden 20 años después aparecen en alguna isla del Pacífico. Va a ser un dato más. Fíjense en su experiencia cotidiana este movimiento de pérdida de sorpresa de la información a medida que la van consumiendo. Y esto no es un dato menor, o una información menor. Piensen en todas las filosofías y religiones que nos vienen diciendo que tengamos cuidado con hablar de más, ¿no? Tengamos cuidado con hablar de más. Y esto, bueno, pero esto nos puede llevar a una especie de paradoja, ¿no? Porque así como uno podría estar de acuerdo en que las sorpresas, cuando uno las vuelve a ver, ya nos sorprenden, por lo tanto ganan entropía, también es verdad que encontramos muchos fenómenos en la sociedad que parecería que cumplen la regla contraria, es decir, cada vez son más ordenadas, es decir, menos entropía. Por ejemplo, los medios de comunicación. Pensemos en la evolución del grupo Clarín.
de un grupo de periodistas que se encontraban en oficinas y salían a buscar notas y escribirlas, a lo que es el grupo Clarín ahora, ¿no? Las distintas plataformas, los sistemas satelitales, la, el uso de la inteligencia artificial, los distintos tipos de profesionales, los conexionados con otras actividades que no tienen nada que ver con el acceso a la información, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, pero bueno, acá esto es contradice lo anterior. Y sin embargo, la teoría nos dice que no. Nos dice que cuando se forman estructuras tales como los medios de comunicación, que son estructuras más complejas, o por ejemplo las burocracias de un Estado, que son grandes procesadores de información, lo hacen a condición de destruir información periférica, o dicho de manera, de datificar lo que los rodea. O sea, la energía que absorben, digamos, del entorno para seguir subsistiendo, la obtienen de la datificación eh, de las periferias. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros. Piensen que hace 100 años uno, poquito más, hace 120 años, 130 años, uno no era necesario tener un documento para ir de Argentina a Francia, digamos, ¿no? Como cuenta Borges. No se necesitaba un pasaporte, o sea, algo para pasar a través de los puertos. Y sin embargo, hoy en día nadie se le ocurriría hacer un viaje sin un pasaporte. Es decir, las aduanas fueron creando sistemas para datificar a los objetos y las personas que pasan a través de ellos. Y eso les da condición de existencia. Y esto es importante para nuestro estudio sobre las élites, porque las élites son básicamente estructuras disipativas o estructuras que fijan flujos informacionales, o mejor dicho, flujos de destrucción de información. Flujos que toman información circundante y la hacen circular, como si canalizan la información a medida que la van absorbiendo y consumiendo y la van eliminando como datos sueltos del otro lado. Bueno, esas serían las estructuras disipativas. Los que estén interesados buscan estructuras disipativas. Ilya Prigozhin, a quien pudimos escuchar en su momento cuando estuvo dando unas conferencias ya hace mucho tiempo. Y también pueden seguir a la teoría de catástrofes de René Thom. También son momentos así como donde se empezó a poder pensar esto en su momento desde la bioquímica, ¿no? Pero hoy en día esas metáforas ya las podemos de a poco y con ayuda de los matemáticos empezar a usar en la vida social. Y esto, bueno, lo que podríamos llamar los medios disipativos, ¿no? Que convierten lo improbable en probable. Dijimos, lo más probable es que una playa sea un depósito de arena más o menos horizontal y que lo improbable sea el castillo arena. Bueno, si ustedes piensan respecto al clima, esa cosa improbable si la hay, cuando entramos en nuestro celular y vemos cómo va a estar el tiempo dentro de 3 días, nos aparece una luna o una luna con nubes o nubes con relámpagos o un sol pleno y no mucho más que eso, ¿sí? O sea, hay una enorme reducción de aquello que va a pasar, porque dentro de 3 días van a pasar cosas maravillosas y sin embargo hay una conversión en lo más probable. Y lo más probable en este caso es un icono, es la iconificación de lo que va a pasar en el clima.
O sea, básicamente las elites, que es lo que nos interesa en nuestro taller extracurricular, son estructuras, es decir, en términos radiológicos, son grupos de nodos más y mejor conectados que regulan flujos de informacionales que circulan a través de toda la red y por lo tanto actúan sobre todos los nodos de la red, que básicamente lo que hacen es convertir la información en datos. O dicho de otro modo, convierten lo sorprendente en conocido. O como pueden ver en la ilustración, la I de información y la S entropía. Son conversores de I en S. Entonces se podría decir, estamos en un gran proceso descuidado, posiblemente por las academias muchas veces, o si se quiere la academia hegemónica, que es el gran proceso de datificación entrópica de las periferias. Esa es la función de las élites. Bien, bueno, mis queridos amigos, la tarea para la semana que viene, que vamos a ver en la versión online en directo, es que ustedes puedan trabajar estos conceptos eligiendo un imperio. Por ejemplo, el Imperio Romano, ustedes tendrían que ver cuál es la relación de lo improbable con lo probable, de la sorpresa con lo conocido, de lo negaentrópico con lo entrópico, cuáles fueron las estructuras disipativas que fueron emergiendo y qué fue finalmente lo que provocó la caída de ese imperio, porque después de todo, todos los imperios a la corta o a la larga van a caer. Así que bueno, con esto me despido de ustedes. Nos vemos la semana que viene y si no, cuando tenga ganas de ver este video, que bueno, nada, todavía nos quedan 2 encuentros más para seguir trabajando el tema de elites y redología. Un saludo para todos y nos vemos. Chau, chau.